buenos días a todos, gracias por la asistencia y también a EDAE por la organización. Y bueno, yo he querido empezar con alguna palabra para romper esquemas, que es la judicialización de la protección de datos. Bueno, la verdad es que previamente también he de decir que si estoy aquí es porque en su día, cuando Gonzalo me lo propuso, pensé, digo, bueno, ¿qué más da? Porque el 25 de mayo se va a acabar el mundo, como decía Gonzalo. Pero bueno, estamos aquí día 1 del mes 1 del año 0 del Reglamento de Protección de Datos. Y con la judicialización yo me quiero remontar no al día 1, sino a lo que yo creo que puede suceder en los próximos 2 o 3 años, porque creo que esto puede ser muy interesante para abordar los trabajos a realizar, sobre todo desde el punto de vista de un delegado de protección de datos. Yo ayer, a lo mejor muchos de ustedes han recibido este tuit, ¿no? No sé si se ve bien, es una gran manifestación de personas, probablemente aquí, podrían estar aquí en Gran Vía, entre las obras, entre las excavadoras, diciendo aceptamos los términos y condiciones de privacidad. Yo las reflexiones que me gustaría realizar son que en pocas semanas se ha creado una cultura en materia de protección de datos. Ya la gente, si no sabía de protección de datos, que seguramente sí, ahora ya no puede decir que no sepa. Ayer me comentaba Mónica que incluso algunas personas están respondiendo después de enviar un banco las cláusulas de protección de datos, sobre todo gente que tiene verdadero interés en que sus datos sean borrados, por ejemplo todos los morosos, y estaban ya todo el mundo ejercitando derecho de cancelación. Bórreme usted de la base de datos, estoy harto ya de que usted me tenga de pagar. Estamos culturizando en materia de privacidad. Todo el mundo está advirtiendo de que se puede interponer una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos. Pero yo creo que hemos pasado, como dice Gonzalo, un punto, y es que yo lo he llamado del paso de la malvada Ley Orgánica de Protección de Datos, sancionadora, que restringe, que en España es el único sitio que se ponen multas, toda esa idea, estamos pasando a una responsabilidad social corporativa. Yo soy la empresa que de forma más transparente trato sus datos. O sea, si repasamos todos los mensajes que hemos recibido en las últimas semanas, la transparencia, usted tranquilo, conmigo los datos están a buen recaudo. Ese concepto es el que estamos viviendo por el principio de confianza. Pero en esa culturización, sigo haciendo un poco reflexiones sobre la base de esa culturización que hemos realizado en materia de protección de datos. Se ha informado, se puede ejercitar reclamaciones a la autoridad de control. Todo el mundo sabe que cuando haya una brecha de seguridad en un plazo muy breve, 72 horas, el responsable del fichero, la empresa, tiene que comunicarlo a la autoridad de control, a la Agencia de Protección de Datos, y sin dilación indebida a los particulares, es decir, que toda esta masa de personas, cuando haya una brecha de seguridad sin dilación indebida, va a recibir el aviso de sus datos se han visto comprometidos. Se genera un perjuicio a esas personas por el hecho de que sus datos se han visto comprometidos. No sé si todos los que estamos aquí somos abogados, alguna vez hemos reclamado. ¿Cuánto vale ese perjuicio? ¿Vale 1 euro? ¿Vale 10 euros? Porque yo, como planteamiento, como esquema mental previo, antes de empezar, por ejemplo, he rescatado una de las noticias más llamativas desde el año 2003, creo recordar, esto es de la expansión, o sea, sucedió un poquito antes, esto es de enero de 2003. Todos recordarán lo que pasó con la PlayStation. Se comprometieron datos de nombre, apellidos, incluso de tarjetas de crédito. Y se vieron afectados nada más y nada menos que 77 millones de datos personales, de personas. A 1 euro de perjuicio, 77 millones. A 10 euros, 770 millones. A 100 ya no me cabe en la cabeza la multiplicación. Quiero decir con esto que para mí la judicialización, porque todos, lógicamente, los que están aquí saben que las resoluciones de un órgano de la Administración, como no podía ser de otra forma,
artículo 106 de la Constitución, se pueden recurrir, por supuesto, ante la Audiencia Nacional. Estamos muy acostumbrados a los procedimientos contenciosos administrativos en materia de protección de datos para poderlos recurrir. Ante la Audiencia Nacional, sección primera. Hay pocos, algunos hay, en materia de derechos fundamentales, la Ley Orgánica 182 de 5 de mayo, que Diego conoce bien, y algunos de estos casos dan lugar a indemnizaciones. En España están más o menos entre 2.000, 6.000, algunas hay de 10.000 euros. Pero claro, el reglamento europeo lo que recalca es, en el artículo 80, que todo el mundo puede ejercitar las acciones, como no podía ser de otra forma, a nivel personal, pero también agrupados en una asociación sin ánimo de lucro, a través de la cual se pueda llevar a cabo la reclamación. Es decir, que estamos en las puertas de acciones colectivas. Y yo me voy a coger el reglamento, si es que me lo he traído, cosa que probablemente es así. Sí, pues me lo he traído. Y solamente quiero recalcar en este sentido que la carga de la prueba, luego lo vamos a ver, corresponde al responsable del fichero. Es decir, estamos pasando a un principio proactivo. Y si nos cogemos el artículo 5 de la norma, todos sabemos que los datos han de tratarse de forma leal, lícita, transparente, los datos tienen que ser para fines determinados, explícitos, legítimos, adecuados, pertinentes, limitados, exactos, si fuera necesario actualizados, principio de conservación no más del tiempo necesario, tratados con las medidas de seguridad correspondientes, y dice el punto 2 del artículo 5, el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo. Cuando la gente reclame, si es que reclama, yo creo que las acciones colectivas van a empezar a entrar en ebullición, a la empresa, en este caso pues el DPD que estará al frente tendrá algo que decir, pues tendrá que ser capaz de demostrar que la brecha de seguridad correspondiente o el incumplimiento correspondiente se ha cometido, desde luego sin culpa, porque para el ámbito administrativo es importante, pero desde luego para el ámbito penal también, y que se ha superado, es decir, que hay un caso fortuito fuerza mayor. 1105 del Código Civil, que son las únicas vías, caso fortuito y fuerza mayor, en las que podremos asentarnos para poder evitar ese pago a los 77 millones de personas afectadas a razón de 1 euro. Si podemos rebajarlo a 0,50, bueno, depende de qué lado estemos, ¿no? Pero a lo mejor hay que subirlo. Bueno, esta es la reflexión inicial que yo quería hacer, y por eso, aunque este sea un curso o una charla de introducción a la materia, a mí me gusta a veces preparar un poco la mente, hacerla más esponjosa a los puntos que vamos a tratar, que pueden ser más áridos, para poder entender, yo creo, lo que va a pasar en los 2 o 3 próximos años. Este es el esquema de lo que tenemos, o de lo que yo me gustaría tratar hoy encima de la mesa. ¿Hay sanciones administrativas? Claro que sí. ¿Hay indemnizaciones de daños y perjuicios? El que incumple está obligado a indemnizar los daños y perjuicios, artículo 1101 del Código Civil, salvo caso fortuito de fuerza mayor. ¿Hay delitos? Yo no me voy a hacer referencia a todos y cada uno de los delitos tecnológicos. Me ha sorprendido gratamente que la agencia, además, haya sacado las últimas semanas una guía de prevención de delitos tecnológicos, pero sí me quiero detener en los delitos que podemos cometer nosotros como DPDs, para tener en cuenta que es un ámbito de responsabilidad también interesante a tener en cuenta. Y, por supuesto, hay desconfianza, porque si alguien es sancionado, evidentemente al final las sanciones son públicas, en la agencia se publican, pero es que además el artículo 76.4 del proyecto de ley orgánica de protección de datos dice que por encima de cierto importe, creo que es 1 millón de euros, van a estar publicadas además todas las sanciones con el nombre del infractor, persona jurídica, no el infractor persona física, en el boletín oficial del Estado. O sea, va a existir una lista negra de sancionados públicamente accesible. Y los objetivos que me he traído hoy, si hay cualquier cuestión diferente, dentro de... yo me he traído aquí este maletín precisamente para tratar de resolverla, es decir, que cualquier cuestión, pues cuestión valga la redundancia, levantar la mano e intentar resolverla. Pero estos son los puntos objetivos que yo, si estuviera al otro lado, me plantearía. Primero, estamos a 26 de mayo, tenemos un Reglamento General de Protección de Datos, pero no tenemos una ley orgánica de protección de datos, está en proyecto de ley, y no sé si afectará o no, ya digo yo que sí,
la moción de censura que ayer se puso, es decir, ya si era complicado encontrar mayorías para aprobar una ley orgánica que exige mayoría cualificada en nuestro Parlamento, pues el Parlamento no vive su mejor momento y veremos a ver cuándo se puede aprobar la ley orgánica. ¿Qué va a pasar? Es directamente aplicable el reglamento, a nivel sancionador me refiero. Creo que es un tema que puede surgir y por eso yo lo quiero tratar brevemente. Lo segundo, las sanciones. Hay que tenerlas claras cuáles son y cómo trabajar para rebajarlas, porque yo creo que eso es lo que el DPD tiene como principal actividad desde hoy mismo, bueno, desde los meses previos, desde el año 2016 que se aprobó el reglamento. Las indemnizaciones y los cauces para reclamarlas a nuestro derecho, los delitos y quién puede cometerlos y unas conclusiones. La primera cuestión es si es directamente aplicable o no el Reglamento General de Protección de Datos, aunque no tengamos una ley orgánica en vigor. Si tenéis en la mesa alguna pregunta, también Luis, adelante, porque me decía algo Gonzalo o sea, que puedes preguntar dentro del ámbito de la ponencia. Aquí vamos a intentar seguir el programa a rajatabla, aunque hemos empezado 15 minutos, pero yo intentaré recuperar. Tenemos también la desventaja de que Ramón Mesonero no se ha podido incorporar por un tema familiar, con lo cual yo vengo preparado, o me preparé anoche para absorber esa falta de tiempo o para cederlo, si hace falta. Bueno, el Reglamento General de Protección de Datos surge precisamente por una gran dificultad, que es la de armonizar todas las sanciones. Porque en los diferentes países de la Unión Europea existían unas... bueno, en algunos países incluso no se aplicaban demasiado, ¿no? Estamos hablando de Portugal, lo tenemos aquí al lado. Reino Unido también, en mi experiencia, no era muy importante. Esto, al final, falsea la competencia, porque todas las empresas, por libertad de circulación de trabajadores, capitales, etcétera, pueden ofertar sus productos y servicios dentro del ámbito de la Unión. Pero si el régimen jurídico, sancionador especialmente, es distinto, se falsea la competencia. Eso no lo digo yo, lo dice el artículo, el considerando noveno del propio Reglamento General de Protección de Datos, que yo por eso he resaltado. Entonces, era necesario no volver a establecer una directiva, era necesario crear un reglamento. La Unión Europea, como saben, está regulada hoy por hoy el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea genera la posibilidad de que el órgano, la Unión Europea, los distintos órganos puedan crear derecho derivado, artículo 266. Derecho derivado son los reglamentos directamente aplicables en todos y cada uno de los Estados miembros, las directivas, que esas sí necesitan transposición, y las recomendaciones que, como su propio nombre indica, tienen un menor alcance coactivo. El reglamento, por tanto, es directamente aplicable. Y el artículo 99 del texto lo dice muy claramente. Entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial, y es aplicable a partir del 25 de mayo del año 2018. No sé a partir si incluye el 25 o no, pero ya nos da igual porque estamos a 26. Estos considerandos se centran sobre todo en crear un mecanismo de coherencia, porque es muy difícil que las sanciones se puedan armonizar. Para empezar, porque no todos los países, concretamente, por ejemplo, Dinamarca, Estonia, creo recordar, tienen la posibilidad para el Ejecutivo de imponer sanciones. No todos los países pueden imponer, no todos los potestad judicial, el Ejecutivo, legislativo y judicial. No todos los poderes ejecutivos de todos los Estados miembros pueden imponer una sanción, con lo cual la armonización en estos casos es complicada y lo tienen que hacer los tribunales. Y yo ahí pregunto, las multas que ponga la Agencia Española de Protección de Datos, aunque haya un mecanismo de coherencia que regula el artículo 60 del reglamento, aunque haya un mecanismo de coherencia que intenten las autoridades de control de cada Estado ponerse de acuerdo sobre el criterio a aplicar para sancionar, por ejemplo, una falta de nombramiento de un DPD, por hablar de algo objetivo, porque al final tiene que valer lo mismo incumplir en Francia que en España, si no, de nuevo se falsaría la competencia. Esa armonización, aunque se haga a nivel administrativo, a nivel de ejecutivo, al final tiene que elevarse y tiene que ser revisada por parte de los jueces y tribunales, en este caso la Audiencia Nacional. Y la Unión Europea regula una cesión de competencias, pero no al nivel del Poder Judicial, que sigue siendo independiente. Con lo cual, la jurisprudencia, incluso dentro del ámbito español, tampoco es imperativa para los jueces y tribunales, mucho menos las sentencias que pueda dictar un juez francés para el ponente de turno que tenga que resolver sobre una sanción, una denuncia que finalmente llegue a la Audiencia Nacional. Por tanto, esto es un reto y la armonización nunca va a ser total.
Pero la cuestión que yo creo avanzando un poco en esto y decir, bueno, el reglamento es aplicable, ha hecho un esfuerzo por imponer las sanciones para que sean iguales en toda la Unión Europea, no se van a poder las sanciones aplicar de forma homogénea porque habrá variantes, o sea, vamos a vivir un horizonte de 5 o 6 años en los que se tengan que poner estas cuestiones encima de la mesa. Pero claro, nosotros tenemos una Constitución y es nuestra norma suprema. El artículo 81 de la Constitución reserva a ley orgánica todo el desarrollo de derechos fundamentales. Por lo tanto, protección de datos tiene que ser desarrollado por ley orgánica. Y no tenemos una ley orgánica. Vale, primera, o sea, yo he escuchado, no es aplicable, no nos van a poder poner multas porque no hay una ley orgánica. Bueno, yo, ante esa cuestión, he de decir, es cierto, ley orgánica para derechos fundamentales, protección de datos. Pero el ámbito sancionador lo podría haber desarrollado la agencia al margen de la ley orgánica, porque no hay una reserva de ley orgánica para el desarrollo de sancionar, la potestad sancionadora. La ley de seguridad vial, las multas de tráfico que todos los días, meses, años, algunos pagáis, yo me he quitado de eso, no está regulado en una ley orgánica. Segundo, validez de los tratados. Hombre, todo esto hay que olvidar que la Constitución, la fórmula, incluso tenemos una Constitución europea, que establece dentro de la Constitución Europea la supremacía de la Constitución Europea. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Tenemos una Constitución propia, pero una Constitución Europea que... ¿Cómo se come que esa europea sea suprema, entonces está por encima de la nacional? Todo eso está perfectamente engranado a través del artículo 93 de la Constitución, porque son tratados, y como es un tratado aprobado por ley orgánica, entonces esa ley orgánica es la que da validez al ámbito de la Unión y a todo el derecho derivado. Pero incluso dicen, bueno, pero es que el artículo 25 de la Constitución dice que nadie puede ser condenado sino por hechos que sean delitos o infracciones administrativas de acuerdo con la legislación vigente. Y todos tenemos el recuerdo de los que somos abogados del derecho penal, de decir, bueno, solo por ley orgánica se puede regular las sanciones, el jus punitivo del Estado que lleve consigo una pena privativa de libertad. Es cierto, ahí sí hay reserva de ley orgánica, pero aquí no estamos con penas privativas de libertad, estamos con sanciones. ¿Dónde veo yo que puede haber problemas? Pues veo que puede haber problemas el principio de tipicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se pueda imponer una sanción, hace falta que el presunto infractor, que el que va a ser sancionado, tenga una conciencia de que está cometiendo un hecho, una infracción. Y eso implica que la norma sancionadora tiene que determinar con cierto detalle cuál es la conducta infractora. Yo aquí no me voy a detener porque no quiero extenderme mucho en lo jurídico, pero, por ejemplo, recojo esta sentencia constitucional de la Sala Primera de marzo de 2003, que en un caso parecido dice, bueno, ¿cómo sanciona el artículo 83 las infracciones? Pues dices, la infracción del artículo 8, la infracción del artículo 9... No establece una relación de conductas. Entonces, al no establecer una relación de conductas, dice, bueno, son sancionables con hasta 10 millones de euros las obligaciones del responsable a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39. ¿Cumple esto el estándar de tipicidad necesario por la jurisprudencia actual para poder entender que el infractor, presunto infractor, sabe o sabía que iba a cometer un determinado ilícito administrativo? Bueno, yo ahí tengo mis dudas. Por ejemplo, cuando hablamos de conceptos jurídicos subjetivos, cuando el tratamiento entraña un alto riesgo, pues es que yo realmente no creo que nadie a estas alturas pueda saber qué entraña un alto riesgo. Y a lo mejor alguien de buena voluntad pues no ha considerado en el seno de la empresa que eso puede generar un alto riesgo. Pero hay otras cosas que sí están perfectamente determinadas. Tiene que haber un registro de actividades por encima de 250 trabajadores. Eso es absolutamente objetivo. Para mí, por tanto, el no haber hecho el registro de actividades, que es una de las obligaciones sancionadas, una de las infracciones sancionadas o sancionables por el reglamento, si no se ha hecho, pues evidentemente habrá sanción. Esta sentencia lo que dice declara en ese sentido sin efecto una sanción, porque la mera afirmación legal de que se sancionará la indebida aplicación de las definiciones establecidas en el capítulo segundo del título preliminar, a mí me recuerda bastante a lo que tenemos ahora, se sancionará el artículo tal, pues el Tribunal Constitucional considera que no es válida por el principio de tipicidad. Hay mucha jurisprudencia también sobre la confusión, sobre todo en el ámbito de la Ley General Tributaria. Por tanto, lamento decirlo, y a mí me han preguntado alguna vez,
Yo mismo, para el 4 de junio, que tenemos la sesión abierta de la 10ª sesión abierta de la Agencia de Protección de Datos, he propuesto esta pregunta, ¿no? El efecto sancionador que puede haber, pero yo creo que, por supuesto, se pueden imponer sanciones con arreglo al reglamento. En todo caso, estoy seguro que la agencia las pondrá coordinando con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, con la Ley Orgánica 1599. Segundo punto, las sanciones y cómo trabajar para rebajarlas. Bueno, todo el mundo ya lo sabe, yo creo que estamos aquí. Hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio total del ejercicio anterior, lo que sea mayor. Esas son las infracciones, yo diría, alguien dice leves, yo diría graves, que dice el reglamento. El reglamento solamente establece estas dos cuantías. Y las muy graves, 20 millones o el 4% del volumen de negocios total del ejercicio anterior. Aquí se plantean muchas dudas. ¿El volumen de negocio total del ejercicio anterior de quién? ¿Del responsable? ¿Del grupo del responsable? ¿Si es una sucursal, solamente de la sucursal? Bueno, si sirve, aunque no es el día la cuestión es extrapolar quizá lo que tenemos en nuestro derecho sobre defensa de la competencia. Incluso, ya lo adelanto, la proporcionalidad. Todos sabéis que las sanciones, sabemos que las sanciones tienen que ser proporcionales, pero ¿cómo se adecua esa proporcionalidad? Bueno, Servicio de Defensa de la Competencia, para sancionar las infracciones en materia de defensa de la competencia, ya avanzó sobre un reglamento concreto para poder determinar, y alguna pista nos da el proyecto de ley orgánica de protección de datos, ya avanzó, digo, para poder determinar cuál es la cuantía de la infracción asociada a una cuestión, porque es evidente que si una empresa no tiene DPD y se le multa con 500.000 euros por eso, pues a otra misma empresa del mismo tamaño, de la misma cuestión, de la misma vinculación, se le debe poner la misma multa de medio millón de euros. Si no, sería injusto. Caben además otras sanciones. Los apercibimientos, las advertencias, luego los vamos a ver. Aquí el reglamento, la verdad es que creo que el proyecto de ley orgánica de protección de datos lo va a regular mejor. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son algunas de las infracciones graves? Yo me he marcado estas en negrita, para los que no, muchos de ustedes ya lo sabrán, pero por ejemplo, me marco la primera, no firmar el contrato de prestación de servicios con los proveedores, eso es una infracción de las graves, de las de 10 millones. No tener un registro de actividades, son muy objetivas. No aplicar las medidas de seguridad, esta ya puede ser más subjetiva, porque ¿qué medidas de seguridad son las aplicables? Las razonables, las adecuadas, artículo 32, pero por lo menos las que tenemos vigente aún, Real Decreto 1620 del 2007, esas parece que objetivamente podemos tenerlas en cuenta. No comunicar una violación de seguridad a los interesados o a la autoridad de control, eso es objetivo, eso por tipificación yo creo que no puede haber dudas. No realizar evaluaciones de impacto, no realizar la consulta previa, no designar al delegado. Estos son infracciones graves, muy graves. No atender los derechos del interesado. De nuevo, a mí esta la he remarcado porque me parece muy clara y muy objetiva. Y la tipificación no se puede alegar aquí para podernos defender. Bueno, esto es como lo desarrolla el reglamento, que antes lo clarificaba, pues las obligaciones de responsable reguladas en los artículos tal, y tal, que es lo que decía que desde el punto de vista del principio de tipicidad no se establece. Y aquí yo he hecho un desarrollo más que nada por si se entregan luego estas transparencias, por si puede ser de utilidad. Los artículos del reglamento con la infracción correspondiente y lo que a mi juicio puede ser una prioridad alta, media o baja. Bueno, sobre todo antes de 2018 ya estamos dentro del ámbito de aplicación de la ley, pero aún así yo creo por el ámbito de desarrollo sancionador es importante. Y aquí igualmente para las infracciones del artículo 83. Apercibimiento de la advertencia. Bien, ojalá nuestro primer encontronazo, si es que lo hay, ojalá no haya con la Agencia de Protección de Datos, sea simplemente un apercibimiento o una advertencia. Suelen pasar desapercibidas porque el reglamento, a la hora de tratar la potestad sancionadora, no regula los apercibimientos y advertencias en los artículos 83 y siguientes, que es donde regula las sanciones. Lo regula el artículo 58. Y es muy fácil. El apercibimiento es cuando ya se ha cometido el hecho, y la advertencia, que es una figura nueva, ¿no?, que no estaba en nuestro derecho, es antes de que se cometa. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que el artículo 36 dice que cuando haya que tratar, cuando la evaluación de los riesgos pueda generar alto riesgo, hay que hacer una consulta a la agencia. En ese momento la agencia puede ya hacer, a mi juicio,
una advertencia. Oiga, esto que pretende usted realizar o se puede enterar por la prensa, por ejemplo, se puede enterar por internet. Imaginemos que un banco se dedica a captar consentimientos a través de un sorteo y es obligatorio firmar la casilla del clic a la vez. Pues puede hacer una advertencia. Oiga, bueno, ahí ya sería apercibimiento porque ya lo ha empezado a hacer. Se pueden imponer, por tanto, esas funciones. Alguien se levantaba hoy hasta ahora y le hemos fastidiado con el delegado de protección de datos. Bueno, esto me lo voy a saltar un poco, lo dejo ahí, sobre todo por si alguien tiene mayor interés. Hay una discordancia con el considerando 148, yo no sé cómo lo va a solventar el legislador, porque el considerando 148 dice que la advertencia, el apercibimiento se puede hacer a personas físicas. Solamente. Yo esperaría que esto pudiera realizarse a personas físicas y jurídicas. Dice, a fin de reforzar la aplicación, cualquier infracción de este reglamento debe ser castigada con sanciones, incluidas multas, con carácter adicional a medidas adecuadas o en sustitución de estas. En caso de infracción leve, claro, considerando 148 infracciones leves, no sé a qué se refiere, o si la multa que probablemente se impusiera constituyera una carga desproporcionada para una persona física. Bueno, esto tendría que aclararlo el legislador nacional. Pero aquí, desde luego, las diferentes... Hay que tener en cuenta que este reglamento empezó en el año 2012, la propuesta del reglamento, a tramitarse. Aquí se ha colado un poco esto. De hecho, la propuesta del 2012 para mí era muy clara, pero también se refería solo a las personas físicas o empresas con menos de 250 trabajadores. Todo eso se ha ido obviando, no sé si la agencia aplicará algún criterio similar. En todo caso, lo puede establecer el proyecto de ley orgánica de protección de datos porque el artículo 84 regula la posibilidad de otras sanciones. Es decir, que los Estados miembros pueden establecer otras sanciones, especialmente las que no se hubieran desarrollado con multas de este reglamento. El artículo 76.3, yo creo que la propuesta de ley orgánica tiene un error clarísimo porque dice que se puede apercibir los casos con las infracciones previstas en el artículo 86. Yo creo que 88. Yo creo que se refiere al artículo 56 y 58. Pero bueno, ya habrá tiempo con las 250 páginas de enmiendas que no me he leído de que se subsane. Consecuencias de incumplir el proyecto de ley orgánica. Aquí sí, aquí ya tenemos las muy graves, artículo 72 del proyecto, las graves y las leves. O sea, esto es un poco lo que estamos acostumbrados en la ley orgánica 1599. Pero, ¿qué importe van a ser cada una de esas tres grados de sanciones muy graves, graves y leves? Pues el proyecto de ley orgánica, y salvo que haya una enmienda, no lo aclara. La única pista es el artículo 78 del proyecto, prescripción de las sanciones, que dicen, prescriben las sanciones por importe inferior a 40.000 en el plazo de un año por importe comprendido entre 40.001 a 300.000, 2 años, y por encima de 300.000, 3 años. Esto es un poco lo que tenemos ahora. Es la única pista que yo he encontrado. Probablemente la agencia hará un manual, hará algún criterio y espero que las sanciones, si eso es así, la buena noticia es que, bueno, pues podríamos empezar a entender que solamente serán hasta 40.000 o hasta 300.000 o hasta 600, bueno, o hasta por encima de 300.000 determinadas infracciones, lo cual puede ser importante a la hora de prever incumplimientos. ¿Cómo se gradúan? Bueno, pues el reglamento ahí sí que es perfectamente prolijo en establecer criterios, pero yo he querido rescatar estos. Intencionalidad o negligencia. Ojo, porque esto está muy hilvanado con los delitos, porque evidentemente va a haber casos en los que al final una no adopción de medidas de seguridad puede ser una revelación de secretos por una comisión por omisión. O sea, los datos yo no los he entregado a nadie, ¿verdad? Pero usted tampoco ha adoptado ninguna medida de seguridad. Entonces, usted lo está invitando a todos los hackers a que entren por su puerta. El grado de cooperación, la forma que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción. Paliar los daños y minimizarlos es la función del DPD. El reglamento, la propuesta de ley orgánica, el carácter continuado, vinculación de la actividad del infractor con la realización del tratamiento. Por tanto, bancos, aseguradoras, empresas de consultoría especializada en materia de protección de datos. Creo que tiene una vinculación especial que en este caso agravará el tratamiento. Los abogados no.
Beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión. El hecho de que pueda la infracción verse cometida o haber sido inducida por el propio afectado. El tipo de la comisión de los casos en que no hay a mí siempre yo estaba en contra de este caso, la fusión por absorción y que no puede imputarse la entidad absorbente. Bueno, pues en este caso hay un traslado de responsabilidad administrativa y lo que sí es que la agencia ha rebajado siempre porque no ha apreciado una culpa en la entidad absorbente. Bueno, me parece que es estar entre dos aguas, o no hay sanción o la sanción es igual. Y a los DPDs. Nos vamos haciendo un seguro, se van haciendo un seguro. ¿Se pueden imponer sanciones al propio delegado de protección de datos? ¿Quién dice sí? Si no cumple su obligación. Pero son sanciones laborales, por ejemplo el despido, o sanciones administrativas como estas que estamos viendo. Eso es más complicado. Porque efectivamente, si un trabajador no cumple sus funciones, pues habrá que despedirle sin perjuicio de que el DPD está muy blindado, ¿eh? O sea que, no sé, una opinión añadida. Yo tengo mis dudas, o tenía mis dudas, no tengo dudas. No hay que preocuparse, el artículo 70 del proyecto de ley orgánica de protección de datos dice quiénes son los sujetos responsables y para evitar cualquier infarto y para evitar que nadie quiera ser DPD, ya se dijo directamente en el proyecto de ley orgánica, todavía puede cambiar, que no será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador establecido en este título. Y la propuesta de ley orgánica se aplica no solamente a las normas sancionadas en la propuesta de ley orgánica, sino también al propio reglamento. Es decir, el régimen sancionador se incluye a nivel nacional aquí. Por tanto, otra cosa es los delitos. Lo digo para que haya un poco de tranquilidad, pero no mucha, que ahora los vamos a ver. Y yo este tema siempre me gusta tratarlo porque aunque llevo 25 años alegándolo y, bueno, 2 veces sí, me lo han aceptado, lo cual me da esperanza para seguir alegándolo, pero bueno, no puede haber sanción sin dolo o al menos una culpa gravísima. Aquí el concepto, para entenderlo bien, es el del error vencible o invencible. O sea, pues si hay una sanción, si hay una infracción o si hay un hecho gravoso para un particular, vamos a empezar por esto porque sus datos se han divulgado, pues puede haber sido intencionadamente dolo y ahí no hay duda, hay que sancionar o incluso a lo mejor hay que ver si es delito, pero puede haber sido también por un error. Y ese error era vencible o invencible. Ese es el concepto administrativo que, por ejemplo, entre otros, recoge la Audiencia Nacional en su sentencia 23 de enero de 2008. Error invencible es aquel que no puede, aplicada la máxima diligencia observada por la entidad, pues pese a eso, pues sin embargo se ha cometido. Aquí en las medidas de seguridad yo creo que tendremos que tener muy en cuenta el error invencible, porque los hackers están todos los días y dale que te pego, entonces podemos tener, y si por ejemplo estamos cumpliendo un estándar de seguridad elevado, una ISO por ejemplo de seguridad de información, el esquema nacional de certificación, o sea, normas concretas, o nos hemos adherido a un código de conducta, y dices, bueno, ¿qué más podría yo hacer, ¿no? Yo creo que ese error invencible nos debería eximir de la sanción por una ausencia del ilícito subjetivo. Oiga, el sujeto infractor no conocía que estaba cometiendo un ilícito. Un ejemplo de error invencible, pues por ejemplo, en los 2 casos que yo lo he alegado, recuerdo que en una entidad, esta era una entidad automovilística de primer nivel, pues habíamos hecho una formación concreta a todos y cada uno de los empleados, la había preparado yo además, o sea que las preguntas concretas eran, por ejemplo, para tirar papel al exterior, cuando el papel recoge datos de carácter personal, pues evidentemente todos sabemos que no lo podemos tirar a la papelera, ¿no? Tenemos que utilizar los buzones que la empresa tenga destinados para poder destruir ese papel y que se pueda garantizar la destrucción, ¿no? En este caso,
al final hay un empleado que, pese a estar formado, porque incluso había pasado el examen, pese a haber aprobado el examen, porque la trazabilidad de las preguntas había demostrado, adelante, nos vas a disculpar porque hemos empezado sin ti, te hemos estado esperando casi media hora, pero hemos decidido ya empezar. Buenos días, es broma, ¿eh? Entonces, ahí al final la agencia consideró que el sujeto responsable había actuado con toda la diligencia, había hecho todo lo posible. Si aún así hay un trabajador que, pese a eso, por rebeldía, por desidia, por lo que sea, por generar un mal en la empresa, coge esos papeles y los tira fuera, y le hemos informado, pues a mi juicio hay una ausencia de delito subjetivo y hay un error invencible, porque sería imposible poder perseguir, o sea, habría que poner un vigilante al lado de cada trabajador para evitar que eso lo pudiera realizar. Y eso sería una medida más desproporcionada para los intereses y derechos fundamentales del propio trabajador. Es subjetivamente muy complicado. Entramos ahora en una visión que no es cartesiana, que no es sota caballo de rey, que es de sopesamiento y valoración. Pero bueno, es complicado también que lo estimen. En este caso la agencia lo estimó. Y a veces, cuando lo alegas, te pueden rebajar la infracción, porque hay una disminución de la culpabilidad. Bueno. También podría haber un principio de confianza legítima. Es uno de los ejemplos que yo traía. Es decir, yo he hecho un sopesamiento y considero que el tratamiento que voy a realizar es adecuado porque está ponderado. Por ejemplo, voy a remitir publicidad, mercadotecnia, considerando 47 del reglamento, puedo utilizar los datos por interés legítimo y voy a hacer publicidad. Pero, ojo, ¿cómo interpreta, lo vamos a ver, cómo interpreta la agencia que publicidad de qué? ¿De los mismos productos o similares? Dice el artículo 21 del SSI. Ya nos estamos extendiendo y estamos diciendo, bueno, pues de los productos comercializados por la entidad, siempre que no se perjudique la expectativa razonable de privacidad. Y hemos hecho un juicio de ponderación. Y entonces nos dice, bueno, pues por ejemplo, Agustín Puente, el secretario general de la agencia, unas personas con criterio para yo por lo menos tener confianza legítima en lo que él diga, pues dice, bueno, pues a ver, yo entiendo que si en el ámbito de seguros y banca, pues no me quiero anticipar, pero si se va a vender si se ha vendido una hipoteca, puede ser razonable que te vendan un seguro de la casa. Bueno, pues parece que... Y ahora la agencia dice, no, está vendiendo usted un producto distinto. Sanción, porque he utilizado los datos sin una base jurídica. Hombre, pues yo creo que con un principio de confianza legítima, derivado de un informe, de dictamen de expertos, ausencia de intencionalidad, yo creo que esto debería pasar. Además, estoy seguro que en España no va a pasar, pero estoy seguro que en otros países de la Unión sí, porque ese sentido común jurídico, que por supuesto en España también lo tenemos, se va a hacer preponderante. Bueno, vamos al tercer tema, que son las indemnizaciones civiles, los cauces para reclamarlas en nuestro derecho. Bueno, artículo 80 del reglamento. El particular tiene derecho a reclamar, ya lo he dicho antes, no solamente por sí mismo, sino a través de una asociación sin ánimo de lucro. Plan, acciones colectivas. ¿Cuánto van a tardar todos los despachos que han surgido y que ya tienen además sedes en los centros comerciales, como por otra parte en Reino Unido y otros países lleva sucediendo desde hace décadas? ¿Cuánto van a tardar en especializarse y en decir, brecha de seguridad, 10.000 afectados, 1.000 afectados, afectados por la brecha de seguridad de... Está claro, ¿no? Indemnizaciones que además tienen que ser proporcionadas y adecuadas, eso lo dice incluso los considerandos. ¿Ante quién pueden reclamar las reclamaciones judiciales? Por supuesto, los particulares ante la Agencia de Protección de Datos, ante la agencia del lugar de su residencia, contra encargados o responsables, contra los dos, por asociaciones como acabamos de decir. Y aquí, esto es importante, el artículo 82 habla de un principio de solidaridad entre el responsable y el encargado. Responsabilidad insólita, es decir, una creación, en este caso, legal. Cuando no se pueda saber quién ha cometido la culpa, páguenme ustedes, pónganse de acuerdo, solidariamente. Esto hay que tenerlo en cuenta porque una de las obligaciones es que los proveedores estén bien, una revisión previa y durante la prestación del servicio. Una responsabilidad en vigilando, una responsabilidad en eligiendo previa y una responsabilidad en vigilando durante la prestación del servicio y además una obligación de documentar los contratos. Por lo tanto, ojo, porque
vamos esposados al proveedor en lo que respecta al posible régimen sancionador y de daños y perjuicios que se pueden establecer. ¿Cómo se reclaman nuestros derechos los daños y perjuicios a nivel de derechos fundamentales? Bueno, ya lo establecía el artículo 19 de la Ley Orgánica actual 1599, y casi todos han ido por la ley orgánica. Una ley orgánica es la 182 de 5 de mayo de derecho a honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. Pero ahora ya también, a mi juicio, va a haber unas reclamaciones al margen del derecho al honor, porque el mero incumplimiento de los puntos que he dicho antes del artículo 5, que son los principios esenciales, aunque no afectare a la imagen o al honor, a mi juicio supone un incumplimiento 1101 del Código Civil, y por tanto, si eso ha generado un perjuicio real y efectivo, habrá de ser indemnizado. Y por supuesto, la administración, a través de la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la administración pública, también puede ser un sujeto que deba indemnizar daños y perjuicios. Este considerando me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque dice que los daños tienen que ser a la luz, incluso, daños y perjuicios interpretados en el sentido amplio a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que es más amplio que el que tenemos en España. Para empezar, y muy brevemente, el principio de indemnidad en España para que a veces casi te obligan a probar el perjuicio. Hay una cuestión que es cuando el perjuicio dimana del propio hecho, in re ipsa loquitur, es decir, en la misma cosa establecido, pues dices, bueno, si ha habido una vulneración, pues está claro que me ha generado un daño, aunque sea moral. Si me han hecho fotografías y sin mi consentimiento se han utilizado como un medio para poder hacer publicidad y utilizando mi imagen, está claro que hay un perjuicio in re ipsa loquitur. Pero el concepto hay que extenderlo, incluso lo que dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que es mucho más amplio. Y además la carga de la prueba, ya lo he adelantado, corresponde al responsable. O sea, no sé cómo se va a arbitrar esto en el ámbito de 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero habrá que alegarlo en su momento. Vamos a los delitos, que esto yo creo que a mí me preocupa más. Bueno, me voy a detener solamente en dos. El 197 del Código Penal, revelación de secretos. El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones. Hombre, ya sé que ustedes no van a interceptar las telecomunicaciones. ¿O sí? ¿Estamos realizando una monitorización de los empleados? ¿Hemos advertido? Todo eso. Intercepte sus telecomunicaciones, utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con penas de prisión de 1 a 4 años. Yo me acuerdo, bueno, vamos mal de tiempo, pero si quiere algún ejemplo puedo contar alguno divertido al respecto. Y el segundo punto es todavía más amplio. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, o sea, sin tener base jurídica de tratamiento, que ahora la vamos a analizar, se apodere, utilice, aún no se ha apoderado, pero ha utilizado los datos personales, o modifique en perjuicio de terceros datos reservados de carácter familiar o personal. Bueno, aquí, por ejemplo, yo estoy defendiendo a una aseguradora. Bueno, lo malo de todo esto es que los jueces y tribunales, pues lógicamente son muy duchos y muy formados en muchos delitos. Los tecnológicos tienen todavía poca trayectoria porque hay poca jurisprudencia. Y yo, lamentablemente, por ejemplo, pues desde hace un año llevo defendiendo una aseguradora que por encargar un informe a detectives y un informe pericial, el asegurado dice, usted le ha dado mis datos sin mi autorización a una persona, el detective y el perito correspondiente, y el juez admite a trámite porque interpreta literalmente este artículo. Estamos intentando volcar el tipo, es un tipo en blanco porque dice, bueno, sin autorización. Sin autorización, evidentemente, no siempre es necesaria la autorización, porque el propio reglamento para funciones administrativas no siempre exige la autorización. Por ejemplo, en un contrato de encargo de tratamiento. ¿Cómo va a ser eso delito? Bueno, pues llevamos un año y el fiscal dice que hay que instruir. Es decir, que esto es el escenario que estamos viviendo ya. Pero ¿quién puede cometerlo? Ojo, la persona física y la persona jurídica, el empleado. Y además, con una pena de prisión de 3 a 5 años, es decir, más agravada, lo otro era de 1 a 4, esta de 3 a 5, si se cometen por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos, telemáticos, archivos o registros. ¿Está el DPD encargado o es responsable de los ficheros? Antes teníamos el responsable del tratamiento, el responsable del fichero. Bueno, yo, por si acaso,
vigilaría esto. Pero además, ojo, porque el empleado, el caso de revelar secretos ajenos, 199, el profesional, si el empleado además es profesional que en cumplimiento de su obligación de sigilo o reserva divulga los secretos de otra persona, todavía el tipo es más agravado. Por ejemplo, responsable de recursos humanos, ahí es de 2 a 6 años. E incluso el DPD, yo creo que más deber de sigilo puede tener el DPD, no tiene nadie. El abogado tiene su propio deber de sigilo, el psicólogo. Incluso esto, ojo, es delito aunque no contenga datos personales, si se refiere al know-how o los secretos de la empresa. Bueno, es una pincelada lo que quiero hacer. Pero ahora me quiero detener en el número, el quinquies del 197. Y es que este delito se puede cometer por la persona jurídica. Cuando las asociaciones de abogados correspondientes vean la brecha de seguridad de los 15.000 afectados y consideren que eso es por falta de medidas de seguridad, ¿van a ir por la vía civil, que tiene costas? ¿O van a probar a pescar en las aguas siempre procelosas del ámbito penal, donde el juez va a admitir a trámite la querella con toda seguridad, prácticamente podría decirlo, y además el delito no solamente es del empleado, sino de la persona jurídica? Porque claro, ¿qué se juega la persona jurídica? En el ámbito de protección de datos, una multa, dinero. En el ámbito civil, dinero. En el ámbito penal se juega que las penas imputables a las personas jurídicas son la disolución. Eso es asumible por cualquier entidad medianamente grande. La suspensión de las actividades, la clausura de los locales, la prohibición de realizar en el futuro las actividades, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas, la no posibilidad de poder, por ejemplo, concursar con la administración. La palanca que van a utilizar, a mi juicio, no va a ser la civil ni va a ser la administrativa, va a ser la penal. Porque yo ya lo estoy viendo sin la culturización previa, o sea que ahora... Y ya llegamos, y voy en tiempo absorbiendo los 15 minutos de retraso, a las conclusiones y principales novedades del reglamento. Yo lo he querido resumir en un cuadrante. Costes, sanciones, indemnizaciones y delitos, las cláusulas. Yo no voy a detener ahora las cláusulas, termino la jornada yo, con lo cual, si hay tiempo ahí, haré alguna pincelada, porque estoy seguro que las cláusulas es lo que menos necesitan saber, pero en fin, todos sabemos que las cláusulas de información, el consentimiento ya no es válido el tácito, todo eso es importante. En la contabilidad, el principio de rendición de cuentas, que yo lo traslado en ese punto 5.2, la carga de la prueba del cumplimiento, la responsabilidad es proactiva, y los nuevos derechos, la portabilidad, el derecho al olvido, perfilados. Yo creo que aquí la ponencia siguiente seguramente tratará de algunos de ellos. Lo cierto y verdad es que, como antes preguntaba usted, estamos en una situación pantanosa y difícil, porque lo ilícito y lo lícito ya no es claro. Yo he vivido la Lortaz, el año 92. He vivido en ese momento, la Agencia de Protección de Datos tenía un piso muy luminoso en la calle Paseo de la Castellana, muy bonita oficina, pero muy pequeñita, y allí íbamos y tal, y estaba ya Jesús Rubí, por cierto. Luego la agencia se trasladó a la zona de Chamberlain. Ahora está en todo ese crecimiento que la misma agencia ha ido teniendo. Ha pasado de esa licitud clara a una licitud, a una conciencia del lícito más subjetiva, más complicada. Y ahora mismo todavía mucho más complicado, porque el hecho de que nos basemos en los tratamientos, en la mayoría de los tratamientos, en un interés legítimo, para todo, incluso artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, para controlar, monitorizar la activación de la actividad de los propios trabajadores, al final, ¿qué es lo que tiene? Que tenemos que pasar de una mentalidad cartesiana a una cuestión de ponderación. Y esto lo único que supone es que hay que estudiar. Hay que estudiar. Por otra parte, no ha cambiado mucho, ¿eh? El reglamento lo que recoge son las guías de trabajo del grupo de trabajo del artículo 29 y toda esa información, ese acervo, hay que trasladarlo. Hay que conocer muy bien la realidad de la empresa, porque lo que yo puedo coger datos de fuente accesible al público y puede ser perfectamente lícito basado en interés legítimo para mí, que soy un banco o soy una aseguradora y tengo un reglamento de solvencia que me legitima buscar en fuentes externas datos para dotar provisiones, no para hacer publicidad. Pero si yo soy abogado, ¿hasta qué punto tengo legitimación para coger la misma base de datos? O sea, lo lícito y lo ilícito puede ser diferente, va a ser, y ya lo era, diferente, pero ahora con más motivo en función del ámbito de la empresa y el sector.
Y yo creo que hay que estar ávidos y estudiar qué va pasando en otros países para intentar aplicarlo. Oiga, no me sancione a mí aquí porque en Francia no lo está haciendo. O sea, esa parte, ese equilibrio, lo único malo que tiene, y con eso termino, es que, claro, cuando uno está en el lado de tener que asesorar a la empresa y yo lo he querido reflejar por estar sentado ahí al borde de un precipicio, ¿no? O sea, a veces no sabes si estás dentro, si estás con un pie fuera, porque además en este momento es muy complicado. Y yo me acuerdo que hace poco, antes de verano, tuvimos una reunión en una universidad también, y yo pregunté, en este caso, a la directora, Mar España, y también al presidente de la sección primera de la Audiencia Nacional, que es el que tiene que poner las multas, las sanciones, y dices, bueno, ¿que van a imponer sanciones cuando haya un estudio serio, un juicio de ponderación serio, documentado, que considere que el tratamiento es lícito, si la agencia luego no está de acuerdo? A mí eso me parece mal que pusieran sanciones. La respuesta ya pueden adivinar cuál fue, y es si el criterio no corresponde con el de la agencia, claro. Y llego ya al final, que es lo más importante, que es darle las gracias, y como voy a seguir por aquí, pues seguro que seguiré interviniendo. Así es que muchas gracias, espero que haya sido útil, y si hay cualquier cuestión, pues aquí estoy para responderla. Muchas gracias.